Bienvenidos a Conexión Global, el programa que te trae las noticias más relevantes del panorama internacional. Soy Miguel López y hoy desde Notipress Internacional vamos a analizar tres temas que están dando que hablar en Argentina y el mundo. Desde un operativo secreto en Caracas que logró liberar a 5 personas secuestradas en la embajada argentina, hasta el rescate de una familia de un gendarme argentino a manos de- del gobierno de Javier Milei. Y por último, un fallo clave de la Corte Suprema de Argentina que podría cambiar el escenario político de cara a las elecciones legislativas. Prepárense, porque hoy conectamos los puntos de la actualidad global. Hoy comenzamos con una noticia que ha captado la atención internacional. Un operativo secreto liderado por Estados Unidos logró liberar a 5 personas que estaban secuestradas en la embajada argentina en Caracas, Venezuela. Este hecho que tuvo lugar en los últimos meses tuvo un hito en las relaciones diplomáticas entre Argentina, Estados Unidos y el régimen chavista de Nicolás Maduro. Según fuentes oficiales, el operativo fue coordinado con una precisión quirúrgica. Y el gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha destacado el rol clave del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En esta misión recordemos que la Embajada Argentina en Caracas ha sido un punto de tensión en los últimos años, especialmente por las disputas diplomáticas con el régimen venezolano. Estas personas se encontraban bajo una situación de extrema vulnerabilidad, aunque los detalles del operativo son escasos. Francamente, es comprensible dado su carácter secreto. Se sabe que la operación involucró a agencias de inteligencia estadounidenses y contó con el respaldo logístico del gobierno argentino. Este rescate no solo es una victoria para las familias de los liberados, sino también un mensaje claro del régimen chavista. La comunidad internacional no tolerará violaciones a los derechos humanos ni a la inmunidad diplomática. ¿Qué impacto tendrá este evento en las relaciones entre Buenos Aires y Caracas y cómo afectará la dinámica entre Estados Unidos y Venezuela? Lo analizaremos más adelante. Pero por ahora celebremos esta operación que trajo esperanza a 5 personas y a sus seres queridos. Vamos a la pausa. Seguimos en Venezuela,
Pero ahora con otra noticia que involucra directamente al gobierno argentino de Javier Milei. En diciembre del año pasado, un gendarme argentino fue secuestrado por fuerzas vinculadas al régimen chavista, mientras cruzaba el puente fronterizo colombo-venezolano Francisco de Paula de Santander. Intentaba visitar a su pareja e hijos que se encontraban en ese momento en Venezuela. Este caso generó indignación en Argentina y puso en el centro de la escena la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro. Hoy podemos informar que, gracias a los esfuerzos del gobierno argentino, la pareja y el hijo de este gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo, han sido rescatados, ya se encuentran a salvo en la República Argentina. Este operativo, aunque no se han revelado detalles específicos, refleja el compromiso del presidente Milei con la defensa de los ciudadanos argentinos, incluso en contextos internacionales tan complejos como el venezolano. El caso de este gendarme no es aislado. Durante años, el régimen chavista ha utilizado la represión y el secuestro como herramientas para silenciar opositores y a quienes considera una amenaza. Este rescate no solo es una victoria para la familia del gendarme, sino también un símbolo de resistencia contra la dictadura venezolana. El presidente Milei ha sido muy claro en su postura contra el régimen de Maduro. Y este rescate refuerza el mensaje en que Argentina no dará un paso atrás en la defensa de sus ciudadanos. Pero también plantea preguntas. ¿Cómo responderá el régimen chavista ante esta acción? ¿Y qué significa este rescate para la política exterior argentina? Lo cierto es que el gobierno de Milei está marcando un precedente en la región. Vamos a la pausa. Volvemos a Argentina para hablar de un tema que está sacudiendo el escenario político. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la recusación presentada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Este fallo tiene implicaciones directas en el futuro político de Cristina Kirchner, ya que los jueces de la Corte Suprema de la Nación están ahora en condiciones de confirmar su condena en una causa judicial que podría inhabilitarla como candidata en las próximas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, específicamente la tercera sección electoral. Para contextualizar, Cristina Kirchner había solicitado la recusación de Ricardo Lorenzetti argumentando un supuesto conflicto de intereses. Sin embargo, la Corte desestimó este pedido, lo que significa que el tribunal liderado por Ricardo Lorenzetti
podrá avanzar en la revisión de su condena. Si esta condena es ratificada, Cristina Fernández de Kirchner quedaría inhabilitada para competir en las elecciones legislativas de 2025. Golpe significativo a su espacio político, el kirchnerismo, que sigue siendo una fuerza importante en la tercera sección electoral de Buenos Aires. Este fallo no tiene implicaciones legales. No solo tiene implicaciones legales, sino también políticas. La tercera sección electoral, que incluye distintos claves del conurbano bonaerense, es un bastión tradicional del peronismo, sin Cristina Kirchner como candidata. ¿Cómo se reconfigurará el escenario electoral? ¿Podrá el kirchnerismo mantener su influencia en la provincia? Y más allá de eso, ¿qué mensaje envía esta decisión de la Corte al sistema político argentino? Sin duda, estaremos atentos a las próximas novedades. Y así llegamos al final de esta edición de Conexión Global. Hoy hablamos de 3 noticias que marcan la agenda internacional. El operativo secreto en Caracas, que liberó a 5 personas secuestradas en la embajada argentina. El rescate de la familia de un gendarme argentino a manos del gobierno de Javier Milei. Y el fallo de la Corte Suprema que podría cambiar el rumbo político de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en las próximas elecciones legislativas. En un mundo donde las noticias no paran, Conexión Global seguirá conectando los puntos para ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Notipress Internacional, activar la campanita, dar me gusta al programa si te ha gustado, seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. Soy Miguel López. Nos vemos en la próxima emisión de Conexión Global. Gracias por acompañarnos.